este vídeo vamos a ver las diferentes medidas que vamos a realizar sobre este circuito en la práctica que hacemos en clase. El esquema eléctrico lo compone la batería, que en este caso es de 9 voltios, que está aquí, esta resistencia R1 que está aquí, este diodo LED que es esta resistencia R2 que sería aquí esta R3, esta R4. Vamos a conectar la batería a este raíl de la protoboard, de manera que conectando la batería, el positivo 9 voltios llega hasta aquí. Entonces aquí establezco la conexión con la resistencia R1. Tras la resistencia R1 tengo el LED. El LED tiene orientación ánodo cátodo. Si lo hubiéramos montado invertido no brillaría. Luego aquí, para esta parte del circuito, he hecho estas conexiones. Esta es la rama esta y estas conexiones son la rama esta. Negativo me lo traigo aquí al raíl inferior de la protoboard y entonces ya tengo el circuito funcionando. Una corriente eléctrica que hace este recorrido y de nuevo se agrupa. En el esquema de aquí pues tendría la corriente circulando según el recorrido que estoy señalando. Sería el sentido convencional de la corriente. La primera de las medidas que se pide en la práctica se refiere a la caída de tensión o la diferencia potencial entre cada uno de los elementos del circuito. Para ello, el selector de función de magnitud a medir en el polímetro será tensión, el techo, el fondo de escala 20 voltios, al tener una alimentación con esta batería 9 voltios no voy a obtener una medida en este montaje que supere el 9. Entonces hemos dicho que debemos colocar el polímetro en paralelo con cada elemento y ahí vemos cuánto cae la tensión en cada elemento. Este elemento es una pila o batería, la tensión subirá, ocurrirá en él un aumento de tensión, una elevación de la tensión y en todos los demás habrá caídas. La medida es en paralelo y por lo tanto resistencia R1, pues, el polímetro me da la lectura de 390, es decir que estas no son las resistencias que estamos utilizando en la práctica. Montar el circuito con estos valores de 1 kilo ohmio, que son los que tenía. Entonces, cada resistencia puedo observar su caída de tensión. Esta, por el sentido de circulación de la corriente, las caídas tienen esta polaridad, ¿no? Aquí tengo. Bueno, también el LED tendrá una caída de tensión. Entonces las resistencias en este caso, pues ya está, 4 voltios. El diodo LED no tengo un acceso fácil a los terminales, aunque bueno, 1,89 lógicamente podría usar cualquier punto eléctricamente en conexión con ese. Voy a poner aproximadamente 2 voltios que he leído, lectura. Aquí tengo 263, esta es la resistencia R2. Estos son voltios. Aquí tengo 1,3, lo he anotado por encima, ¿no? 1,29. Y en esta, que sería R4, otros 1,29. Observar que he cambiado la polaridad de las puntas del polímetro, de manera que la lectura me sale negativa.
puedo hacerlo. Ahora tengo las puntas del polímetro con la misma orientación que la caída de tensión en la resistencia, otro 1,29. Y bueno, ya tenemos anotadas las caídas de tensión. Para la medida de la tensión en los distintos puntos del circuito, esto quiere decir que aquí, bueno, nos falta la tensión en los extremos de la batería. Me cojo aquí y aquí, me sale 8,5. ¿De acuerdo? Hay una relación entre todas las cantidades medidas que vienen dadas por las reglas que aplicamos en circuitos sobre elementos en serie, elementos en paralelo, pero ahora solamente estamos haciendo medidas, de manera que podemos contrastar que estas medidas son aproximadamente correctas. Bueno, tensión en cada punto del circuito. Necesito coger un punto de referencia que normalmente corresponde con el negativo de la alimentación. Voy a dejar el polímetro ahí agarrado, si puedo, para que haga conexión tanto con eso que hay, si no el circuito no brillaría. Y ahora voy a modo de lápiz viendo la tensión en cada punto del circuito. Aquí obtengo un 8,8. Esto se va a buscar. He perdido la alimentación. He abierto el circuito con la caída de las pinzas, a ver si se queda más firme. Entonces podemos medir en los distintos puntos A, B, C, D y E, donde hay tensiones en el circuito. El punto A, conexión al positivo de la pila, 8,79 voltios. El punto B pasa a la primera resistencia, 4,68. Lógicamente puedo razonar lo que es 4 voltios menos que el que hay aquí. Aquí habrá 2 voltios menos que el que hay aquí, y así. Este punto está a 2,77. Este a 4,7, 2,7. Aquí tengo una tensión de 1,4. Y aquí tengo 0. Esto está cableado al negativo. Entonces, observar que la medida de la tensión que estoy haciendo ahora no es las caídas de tensión en componentes, sino a qué tensión se encuentran los diferentes puntos del circuito. Lógicamente también este juego de medidas está relacionado con las anteriores. Y aquí hay caídas, y aquí tengo la referencia de que este es el 0, aquí hay la tensión de la batería, casi 9 voltios más, y estas caídas me permitirían, haciendo restas, pues viendo cómo va bajando la tensión en cada punto del circuito. La última medida era la intensidad. Para la intensidad tengo que, en mi caso, cambiar el polímetro, una de las bornas, porque esta es la que me mide intensidad, y pasar a la escala de intensidades. Cada intensidades, como voy a medir una intensidad del orden de... Aquí me marca hasta 20 miliamperios, 200 miliamperios, pues podemos probar 20 miliamperios. Para medir la intensidad debo abrir el circuito, de manera que en este momento la corriente deja de entrar al circuito, y esto va a ser un poco también. Y con el polímetro de intensidad, con esto la intensidad iría al polímetro, el polímetro la mide y devuelvo la corriente al circuito. Una vez que devuelvo la corriente al circuito, he insertado el polímetro en serie y tengo la intensidad que está recorriendo este punto de entrada de corriente al circuito, que es la única que se pide. 405 en la escala de miliamperios, esa es la intensidad. Vamos a devolver la alimentación al circuito y acabamos de obtener que la intensidad que a través de la batería llega a la primera resistencia del circuito es 4 miliamperios.
No podríamos medir en otros sitios, pero esta es la única que se pide y estas son las medidas que se están pidiendo. Bueno, verlo una o dos veces, las veces que haga falta, según la dificultad, pero hemos medido las 3 magnitudes que se piden en el ejercicio. Caídas de tensión, con el polímetro en tensión. Los polímetros que he observado que habéis comprado, pues no precisan este cambio. También miden aquí la intensidad, únicamente tienen una borna extra para intensidades elevadas de hasta 20 amperios, pero la mayoría solo tenéis este y este no aparece en vuestro polímetro. Bueno, ya está. Caídas de tensión en componentes, tensión respecto al punto de referencia en los distintos lugares del circuito e intensidad que entra en el circuito. Bueno, espero que se haya entendido. Mañana lo vemos en clase.